Bien, pues muy buenos días, ¿cómo están? Este, Qué bueno que están aquí todos reunidos a pesar de un poquito de tráfico antes de llegar, pero qué bueno que podemos reunirnos aquí y orar y empezar este estudio, ¿no? Bueno, continuar este estudio más bien. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe y que Él guarde esta reunión de toda interrupción y en todo momento nos guarde. Padre, pues te queremos dar muchísimas gracias por este tiempo en donde estamos contigo. Muchas gracias, Señor, por todas estas personas que pudieron llegar, estar aquí con nosotros. Te quiero pedir que tú seas el centro de la reunión y que tú nos hables a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que necesitamos en nuestro corazón. Señor, tú eres nuestro Dios, el mismo Dios que hizo estas proezas hace 3500 años aproximadamente. Y nosotros somos muy parecidos, como en general, a todas estas personas que iban por el desierto. Nos parecemos mucho, Señor, en diferentes cosas, pero también por otra parte, Señor, la situación se parece, ya que tú nos estás guiando y nos estás enseñando, nos estás disciplinando. Nos quieres llevar, Señor, a esa tierra prometida, a ese gozo de estar en tu presencia. Te queremos pedir pues que tú guíes este estudio en cada una de las enseñanzas que tú nos vas a dar. Y también te suplicamos de una manera muy especial, Señor, por el estudio de Miguel, para que Dios tú lo bendigas, que sea el mismo Espíritu, Señor, el que guíe uno como en el otro. Y Dios, te pido por los que no han podido llegar por causa de las manifestaciones, que puedan hacerlo pronto. Y Dios, los que se han de quedar en casa, Señor, te quiero pedir que el sonido ni la transmisión falle. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahorita que oraba para decir que somos parecidos a ese pueblo de Israel, no es con un motivo de ofender ni es un motivo de hablar mal, pero sí con esa situación y con ese cargo de que Dios trajo toda esta historia no solamente para poder saber más de cómo fue los orígenes del pueblo de Israel, sino para que nosotros fuésemos también enfrentados y saber que las mismas debilidades, falta de fe, idolatría, etcétera, etcétera, tantas cosas se pueden estar cumpliendo en nosotros. Entonces, si Dios lo dejó escrito varias veces en la palabra, no debemos de hacer oídos sordos y no decir, bueno, pues así estaban estas personas hace 3500 años, sino realmente cómo estamos ahora viviendo, en qué nos podemos identificar con toda esta situación que estamos teniendo, ¿no? Y bien, esto, vamos a hablar de dos cosas el día de hoy, si Dios nos da el tiempo. La primera de ellas es, ¿qué pasa cuando nosotros nos sentimos seguros y nos damos permisos? Nos damos permisos espirituales. Vamos a ver un ejemplo muy claro a través de la primera parte. Y en la segunda parte vamos a ver también cómo una congregación puede influir también, así como un buen líder puede influir en su congregación, cómo una congregación puede también tropezar a un líder. Entonces, aquí, aquí vamos a ver estas dos cosas. Estamos en el Salmo 106, los versículos 18 al 31. Vamos a leerlos. Dice, se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Entonces se levantó Finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Estamos viendo que estos casos de la historia que lo estamos viendo salteados, no en orden cronológico, se parecen un poco unos y otros.
Y sin embargo hay varias diferencias muy importantes con respecto a esto que pasó. Seguimos con los recuentos de los pecados de Israel en el desierto, en su peregrinar por el desierto. Y específicamente esta serie de cinco versículos recuerda aquella triste situación cuando Israel empezó a adorar en el desierto a ídolos paganos y a hacer actos inmorales. Ajá. Esta descripción, si la quieren ver luego, está en el capítulo 25 del libro de Números, en donde habla de, habla de este pecado que ellos tuvieron, ¿no? Bien, mucho tiempo después se relata esta parte, un poquito se hace referencia a esto, curiosamente en el libro de Apocalipsis. Pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Vamos a situarnos un poquito de este pasaje de Números, Números 25, cuando sucedió este pecado. Israel se encontraba ya casi al final de su peregrinar, de esos 40 años que ustedes se acordarán que estuvieron en el desierto. El domingo pasado veíamos el principio, cuando ellos se rebelaron para entrar en la tierra prometida, y entonces Dios los condenó a estar 40 años en el desierto. Y ahora estamos viendo casi al final de esa parte, cuando Israel habitaba junto a Moab y estaba muy cerca ya de la frontera, ya estaba muy cerca de poder entrar a la tierra prometida. Curiosamente, este capítulo 25, los 3 capítulos anteriores del capítulo 22 al 24, podemos ver un complot que se hizo a espaldas de Israel, que Israel por un tiempo lo ignoró, viviendo tranquilo en ese momento, pero se estaba gestando un complot terrible. Balac, uno de los reyes de Moab, él pensó de una manera muy objetiva y muy inteligente. Él dijo, no podemos hacer frente a este pueblo, porque este pueblo tiene una fuerza, o sea, físicamente ni con armas podemos hacerlo. Decía el himno anterior que cantamos que no son con armas, sino con el espíritu, ¿no? Balac entendió, pero claro, del otro lado, del otro bando, esta era una guerra espiritual y entonces él decidió trabajar espiritualmente. No iba a poder dañar al pueblo de Dios sino a través de una manera espiritual. Entonces por eso él decide, y eso aparece en estos 3 capítulos, 22, 23 y 24, él decide llamar a un hechicero, a un falso profeta, Balaam, que vivía lejos de ahí, para decirle que le maldijera a este pueblo. Probablemente, no conocemos más acerca de la vida de Balaam, pero probablemente Balaam era famoso por sus hechicerías y sus maldiciones, y aquel que maldecía realmente le caía una maldición, ¿no? Sabemos que eso no era un poder de Dios, sino era un poder satánico. Y bien, no vamos a ahondar en esto porque podríamos tardarnos mucho de todo lo que sucedió, de la insistencia. Aparentemente, cuando leemos esos versículos, pareciera como si Balaam fuera un profeta de Dios que estuviese diciendo, si no, yo no voy a hacer lo que no me permita Dios, ¿no? Pero posteriormente podemos ver a través de todo lo que sucede que realmente el Dios de Balaam no era Jehová, sino era el Dios del dinero. Y él no le importó arriesgar mucho con tal de obtener todas esas riquezas que el rey Balac le ofrecía. Bien, Balaam fue a maldecir al pueblo y trató de maldecirlo durante 3 ocasiones distintas. Y es impresionante lo que dijo Dios, lo que hizo Dios. Ok, vas a ir, pero vas a hacer lo que yo te diga. Probablemente Balaam ni lo creyó. Y entonces, de una de otra forma, Balaam hizo maldecir a Dios. Una era, ofrece 7 sacrificios, y entonces se iba a una cumbre y veía desde ahí al pueblo, y después no dio resultado y fue a través a otro lugar, y desde ese momento, desde ese lugar vio. Y muchas veces nosotros nos parecemos en nuestro negociar a Dios de esa manera. A ver, Dios, ok,
tú me dijiste que esto no, pero ¿qué tal si hago estos sacrificios? ¿Qué tal si te lo manejo de otra manera, verdad? Para que entonces sí me des permiso de hacer lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, pero no, Dios no cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso mismo lo dijo Balac. Pero Balam, eso mismo lo dijo Balam. Finalmente trató de maldecirlos 3 veces y no pudo. Y el rey Balac, que entendía algo de las cuestiones espirituales, pero no entendía. Y bueno, todas estas cosas que nos estaba comentando Alex en este salmo, estaba yo meditando ahorita en lo que él exponía su como el que estamos viviendo, sí son muy atacadas. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos contrarrestar esto? Porque vivimos en un mundo entero que está bajo el maligno y ahora en estos últimos tiempos añadiendo la comunicación que ha sido excelente a través de todos los medios que hay, pues lógico que la influencia es mayor y afecte más la... Tenemos nosotros que hacer. Nosotros tenemos que centrarnos en Cristo y lo que Él tuvo que pagar. En el Salmo 40, del 6 al 8, sí, hablando de Jesús, profético, y lo repiten en Hebreos, no te deleites en los sacrificios ni en las ofrendas. Ahora me hiciste escuchar, finalmente comprendo. Tú no exiges ofrendas quemadas ni ofrendas por el pecado. Entonces dije, aquí estoy. Como está escrito acerca de mí en las Escrituras, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Ahí está la clave. ¿De dónde podemos pasar nosotros? ¿De dónde podemos dar el brinco de lo que nuestro corazón engañoso y perverso quiere y desea, a que nuestro corazón se incline a Dios? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el brinco? Y el brinco es Jesucristo. En el Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó los sacrificios, algo que era muy común es que el animal que iba a sacrificar muchas veces tenía que estar cerca de la familia que lo iba a sacrificar. Cuando llegaba el momento del sacrificio y lo llevaban al sacerdote, ofrenda de paz, por ejemplo, ellos, en el momento que lo estaban, tenían que poner, el dirigente, tenía que poner las manos sobre el animal y sentir cómo se le iba. Primero se habían encariñado mucho con el animal, ya que había convivido con ellos. Y luego, al momento del sacrificio, sentía. Esto sabemos que solo era un tipo que Dios dio. Y la prueba que solo era un tipo es que estos sacrificios, ofrendas de paz, ofrendas de gracias, sacrificio anual por la remisión de los pecados del pueblo, tenían que ser repetitivos porque no era un sacrificio perfecto. Todo apuntaba a Cristo. Más adelante, en Hebreos dice que vayamos adelante hacia la perfección y que hagamos a un lado ya toda esta serie de sacrificios y vayamos a Cristo. Entonces nosotros podemos tener la tendencia de quedarnos estancados en una forma u otra de cómo se establecieron las cosas, pero Dios quiere que vayamos adelante. El capítulo 6 de Hebreos dice que nosotros ya no tenemos que volver a la doctrina de bautismos, etcétera, lo mencionamos la vez pasada,
sino que vayamos adelante hacia la perfección. O sea, quiere decir que un creyente no debe quedarse estancado porque nunca va a permanecer en un lugar estable, sino que si se queda estancado va a perder la visión de las cosas de Dios. Tenemos siempre que estar avanzando adelante hacia la perfección. Entonces, ¿cómo nosotros podemos levantar esta convicción en nuestra vida? El ejemplo de este sacrificio es importante porque, pues obviamente en el tiempo que tenía que venir, vino Jesús, llevó a cabo el sacrificio perfecto. Y a veces es muy común que no alcancemos a comprender la magnitud o la grandeza de este sacrificio. Y esto nos lleve a tomarlo a la ligera o vivir en forma superficial. Pero si se dan cuenta, el advenimiento de Cristo y su sacrificio es el evento más importante de la creación. Dios lo prometió antes de formar el mundo. En su corazón, Dios sacrificó a su hijo. Así como le dice a Abraham, ve y sacrifícame a Isaac. Entonces, este es el centro de nuestro universo. Jesús y su sacrificio, que nos libra del pecado y nos reconcilió con Dios. ¿Qué tuvo que pasar Él? Yo creo que tenemos nosotros que meditar mucho en esta parte para que la convicción en nosotros vaya creciendo y nos lleve a la verdadera gratitud. Porque lo inimaginable, lo imposible, lo indecible, para poder reconciliarnos con Dios. Y si Él sufrió de esta manera, y nosotros no podemos calcular este milagro, sí podemos nosotros, cuando menos, tener una conciencia creciente de lo que Él tuvo que padecer para que nosotros pudiésemos tener una esperanza en Dios. Una esperanza que nadie nos puede arrebatar. Y una vez que nosotros estamos pensando en esto, nuestra convicción aumenta, el proceso de santificación se hace más real en nuestra vida. Yo sé que todos nosotros estamos luchando cada día por qué cosas hacemos, qué no hacemos, qué decisiones tomamos, si hacemos esto o lo otro. Pero la voluntad de Dios, y es lo que trajo Jesucristo, que está en Hebreos 5:10, dice, en esa voluntad de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, Dios tuvo este proyecto, este plan, y este nos salva, pero no queda ahí. Ahora nosotros tenemos que ser santificados paso a paso. Y esto tiene que ver porque implica una obediencia, un corazón recto. Nosotros tenemos que trabajar mucho en nuestro corazón. Porque nuestro corazón, la verdad, el mismo día lo puedes ver terrible. Lo que nosotros estamos experimentando y viviendo afecta nuestras emociones y afecta nuestros sentimientos. Si tú te ves a ti mismo, vas a tomar decisiones. Pero si ves a Dios, vas a tomar decisiones correctas. Y estamos hablando de que no hay cosa más grande que el sacrificio de Jesucristo. Nosotros Dios lo va a cumplir. Lo tienes que creer. Eso es la fe. Creer que lo que Dios promete lo va a cumplir. Y más
allá de creerlo es que Dios lo va a hacer en el tiempo conveniente, porque es el tiempo perfecto. Y como decíamos la vez pasada, quizá algunas veces en vida nosotros no veamos las respuestas, pero tenemos que tener la certeza que van a ser respondidas. Entonces, vamos en cuenta o recordar un poquito la vivencia de Abraham cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Muchos dicen que Dios en el Antiguo Testamento fue un ser o es un ser sanguinario y perverso. Pero en realidad la razón por la cual Dios le pedía a Abraham que le sacrificara eso es porque estaba probándolo, estaba probando su corazón. ¿Cuántos de nosotros en las pruebas que estamos viviendo en esta vida intuimos o entendemos que Dios está probando? Lo importante de que Dios pruebe nuestros corazones es porque en función de esta prueba se va a manifestar lo que realmente hay. Hay otro pasaje que dice, Dios prueba nuestros corazones para ver si estamos en la fe. Entonces, Dios quiere que antes de que Él actúe, nosotros estemos probando nuestros corazones. Como dice 1 Corintios 11:31, que nos estemos examinando a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Y eso requiere de concentración, requiere de tiempo y requiere de un análisis total y completo de las acciones cada día. Por tanto, es muy importante procurar hacer un repaso de tu día. ¿Cómo fuiste? ¿Cómo te comportaste? ¿Qué reacciones tuviste? ¿Qué pensaste de fulanito, de menganito? ¿Por qué actuaste impulsivamente? Todo ese tipo de cosas a darnos cuenta de cómo estamos realmente. Ahora, Dios muchas veces sabe que mirad lo que hoy hizo. Pero si nosotros nos concentráramos más en su palabra, la visión de la grandeza de Dios aumentaría y nuestra confianza aumentaría. Porque eso es de confianza. Dios te dice, vea, tú no lo haces, o medio lo haces, o como se decía en el Salmo, lo modificas, haces planteamientos diferentes, a ver si Dios, como a Balaam, te escucha en un lugar o en otro, estás perdiendo tu tiempo. Si Dios te dice, haz aunque no entiendas. Eso va a purificar tu corazón. Eso va a hacer que tu corazón se vaya inclinando, porque Dios es bueno, en Él no existe el mal. Si ya nos salvó, como dice Romanos 8, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Es el corazón de Dios, es el deseo de Dios, por no decir que si ya estás en Cristo ya te dio todo. Ya no necesitas más, pero además sabes que te quedas en este mundo, que vas a enfrentar el pecado, pero ahí está, en la fuerza de Dios, venceremos. ¿Y cómo vas a vivir en la fuerza de Dios si no obedeces sus instrucciones? Ahí es donde está la liga del Salmo con lo que nosotros estamos tratando de introducir hoy. ¿Sí? Que la obediencia purifica nuestro corazón. Porque siempre, cuando tú decides obedecer, te tienes que negar a ti mismo, a lo que quieres, a tus expectativas. Tienes en un sentido que morir. Y si ustedes leen el capítulo 11 de Hebreos, los campeones de la fe, muchos por Cristo lo perdieron absolutamente todo. Y Dios quiere que nosotros lo perdamos todo en nuestro corazón para que las pruebas no nos hagan mella. Porque si tú pones tu corazón en algo y luego lo pierdes, te vas a enojar con Dios. Pero si lo pierdes de antemano y Dios dice, no es por aquí, entonces vas a decir, gracias a Dios. Vas a confirmar que tienes tu confianza puesta en Él. Recuerden, el que quiera salvar su vida, eso es sus términos de cómo debe de vivir, la perderá.
pero el que pierda mi vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Los términos de Dios. ¿Qué vas a escoger? ¿Sí? O sea, Cristo ya nos reconcilió con Dios si es que ya eres salvo. Y nos está proveyendo una nueva manera de vivir. Y el principal objetivo de esa manera de vivir es vivir para agradarlo a Él, que dio todo por nosotros. O sea, nadie ha dado más que Cristo por ti. ¿Por qué no nos mueve la gratitud a la obediencia? ¿Sí? ¿Por qué esa fuerza de este amor no nos ayuda a abstenernos de pecar? Seguimos pecando cada día y se supone que en el proceso de santificación vamos dejando de pecar. ¿Por qué? Porque va cambiando nuestra mente, ¿sí? Entonces, Dios ya nos hizo perfectos en Cristo, ¿sí? Mediante su muerte y su resurrección. Pero tú te das cuenta que estás muy imperfecto, ¿no? Porque todavía estás en estas luchas, porque todavía pecas. De ahí es donde debe entrar la confianza. Porque la Escritura dice en Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todos los santificados. ¿De dónde surge la duda entonces? Si Dios ya te hizo perfecto, es que quitó la esclavitud al pecado y quitó todo estorbo que te pueda impedir la consagración. Sí, va a haber muchas luchas, va a haber muchas pruebas, pero tú ya tuviste la victoria. La victoria no la vas a obtener a través de la vida. La obtuviste o la obtienes en el momento de tu verdadera conversión. Entonces, ¿cómo vas a trabajar? Lo que tú alimentes en tu vida es lo que va a regir tu vida. Si alimentas el miedo a perder, por ejemplo, ese te va a llevar a alejarte de Dios, porque a la larga te va a hacer que dudes de Dios y de su amor. Si alimentas la confianza en su amor, que Él ya hizo todo por ti en la cruz, eso te va a llevar a tomar las mejores decisiones, porque sabes que ya todo Dios lo hizo por ti. Aún las obras que preparó de antemano, Él las hizo por ti. Lo único que tú tienes que hacer es caminar en obediencia. Y nuestra obediencia va a ir siendo perfeccionada de la manera que estemos más limpios y que nos apartemos más para Dios durante nuestro día de vivir aquí en la tierra. ¿Qué tan cerca estás hoy de Dios en relación a hace 5 años, por ejemplo? Si tú analizas tu vida y no has crecido, es que algo te está estorbando. Y ese algo se llama desconfianza. Y la desconfianza es pecado. Porque si Dios ya dio todo por ti, se supone que ya te dio toda la confianza. Imagínate que un día ayer te sorprenda la venida del Señor y tengas, como dice capítulo 2 de Juan, 1 Juan 2, tengas que salir avergonzados. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. 1 Juan 2, 28 y 29. Entonces, sí, ¿por qué es mejor no probarte a ti mismo y avergonzarte ahorita de que no estás viviendo la vida que quiere? Para que corrijas. ¿Cómo vas a ver? Pidiéndole. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Pero pida con fe, no dudando. Por eso es tan importante creer las promesas. Porque lo que Dios promete, lo cumple. Y Dios es bueno y en Él no hay ninguna especie de mal. Pero si tú no haces algo con fe, te lo dice 1 Corintios, todo lo que no proviene de fe es pecado. Pues imagínate cuánto pecado podemos estar añadiendo a nuestra vida por dudar de Él. Cuando Él quiere enriquecernos con el conocimiento
su voluntad y su presencia. El valor más grande es que su presencia esté contigo. Y ya Dios te la dio a través del Espíritu Santo si ya eres algo. Pero esa presencia va a ir siendo cada día más real en ti en la medida que seas más parecido a Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que dejar para que esto se dé? Que Dios empiece a tener el control de nuestros deseos. ¿Cómo va a ser esto? Tienes que morir para vivir. Tienes que perder para ganar. La misma bendición en el mismo día puede ser diferente en tu vida, una actitud correcta, una actitud incorrecta. ¿Tú crees que Dios no quiere que seas feliz? Sí, esa vida está llena de problemas. Tenemos un concepto falso de felicidad, porque la verdadera felicidad es conciencia. Esa es la verdadera felicidad. Nada puede sustituir a Dios. Todo lo demás es ídolo. Todo lo que a Dios es ídolo. Todas las decisiones que tomes en lugar de la voluntad de Dios es ídolo. Imagínense la primera carta de Juan, que está escrita para confirmar la fe de los creyentes. En el último versículo del capítulo 5 dice: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Ahora, introducción. A mí sí me gusta hacer introducciones. Porque nosotros tenemos que ver, como decíamos, este capítulo 4 de Efesios tiene una perspectiva diferente en la que vivimos en Romanos 12, Corintios 12 al 14. Y habla desde la perspectiva de lo alto. Esa es la más importante. Entonces, Dios nos pide que tengamos en nuestro ser mismo nosotros va a desarrollar en nosotros si caminamos en obediencia. ¿Les pasa? Vimos Efesios 4. Ahora vamos a comenzar por Efesios 4:2, que dice así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y dice que curioso, esa palabra humildad no existía en el léxico griego, no existía. Pablo tuvo que darle un matiz para poder tratar de hacer entender a las personas qué necesitan ellos. Esa bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu, ya lo he mencionado muchas veces, es cederle todos tus derechos a Dios. Si tú, como creyente, le has cedido tus derechos a Dios, ¿qué tienes que reclamar? En un sentido, cuando tú te convertiste y estamos enfatizando algo que vimos la vez pasada, le entregaste tu vida, te pusiste bajo la dirección de Él. Este himno del Salmo 91, el que habita bajo sus alas tendrá la seguridad, será cubierto. Entonces, la cristiana fundamental para el desarrollo de la fe y del cuerpo de Cristo. Es fundamental. Es la calidad y el carácter que Dios manda en la primera bienaventuranza. También describe y refleja la gracia noble de Cristo. Cristo nos dio todo al morir en la cruz y tomar nuestro lugar.
darnos la salvación, nos dio todo. ¿Por qué? Porque cuando Él murió por todos los pecados de nuestra existencia. Por eso es que nada nos puede separar del amor de Cristo, como dice en Romanos 8:37. Nada nos puede separar del amor de Cristo. O sea, no acaso este mundo ve como uno de los atributos más importantes, claro, de forma equivocada, el amor. El amor. Y el verdadero amor es que el que puso su vida por ti. Por tanto, el verdadero amor es que tú pongas tu vida por Cristo. ¿Amas a Cristo? ¿Estás dispuesto realmente a sacrificarlo todo? Prueba tu corazón. Si hay algo que en ti dices, yo no estoy dispuesto a sacrificar, ahí es donde tienes que trabajar. Porque ese es un ídolo. Porque eso está impidiendo la bendición de Dios sobre tu vida. Claro, el afán y la ansiedad nos nublan el entendimiento. Todos los creyentes pasamos por pruebas y perfectamente sabemos que el afán no nos deja pensar. Es como si nuestra mente solo estuviera presente lo que decíamos y no nos importara nada más. Eso es lo que hace el afán. Por eso Dios nos dice en Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios con toda oración y ruego. Y la consecuencia o el resultado, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando tú depositas algo en Cristo, se acaba el afán y la ansiedad. Por eso viene la paz. Y depositar algo en Cristo es entregarlo. Es entregar. A lo largo de mi vida, yo como en forma personal, de muchas cosas que le pedí a Dios, la mayoría me las dio. Pero siempre tuve que morir antes. Fue muy claro para mí. Tienes que morir. Porque si no mueres, vas a resistir la voluntad de Dios. Y entonces vas a añadir pecado a pecado. En Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre de Cristo y hiciera frente al Espíritu de gracia? O sea, lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo menospreciarlo, es que no te dé la convicción suficiente para tomar decisiones adecuadas. Requieren juicio. Como hijo de Dios, disciplina. Como incrédulo, el infierno eterno. Entonces, en Filipenses 2:7-8 dice, hablando de Jesús, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí la palabra importante que hay que enfatizar es la primera, se despojó a sí mismo. Ahí está. Tienes la capacidad de morir. Ponemos al ejemplo de Abraham y Isaac. 3 días de camino había del lugar donde él estaba al lugar donde iba a llevarse a cabo el sacrificio. La Biblia no es muy explícita en esto. Todo lo que él tuvo que enfrentar en este trayecto. Y muchas veces las pruebas del Señor precisamente vienen para que nosotros empecemos a ejercitarnos. Bueno, no le creo a Dios o no le creo, sus promesas van a ser fieles o no. Abraham lo dice en el capítulo 11 de Hebreos. Él mismo creyó que si el hijo de la bendición, recuerda, él no tenía descendencia, dice, ¿cómo voy yo a estar contento si no hay a quien herede esto y lo voy a dar mi siervo? Y Dios dijo, ok, vas a tener un hijo, y lo tuvo. Pero ahora, quizá ese hijo tomó un lugar más importante que Dios en la vida de Abraham. Entonces Dios dijo, voy a probar lo que ha hecho con Abraham. La prueba purifica. Ese fue el objetivo. Lo voy a purificar para que pueda ser una verdadera bendición. Entonces, durante ese lapso de 3 días, que es lo que
es el tiempo de cada prueba en nosotros, es el tiempo que Dios nos da para que entendamos lo que tenemos que hacer. Y declarado por el capítulo 11 de Hebreos dice, Abraham en su corazón sacrificó a su hijo y pensó que Dios era capaz de, si él era el hijo de la promesa, de revivirlo y dárselo. A ese grado llegó a su fe. ¿Y por qué se pone este ejemplo de un hijo? Porque un hijo, quienes tenemos hijos, sabemos que es después de nosotros lo más preciado. De hecho, un hijo que arranca el egoísmo. Tú vives para ti hasta que tienes un hijo, o muchos, depende, ¿no? Ya empiezas a vivir de una manera totalmente diferente, aunque pasen los años. Entonces es tan importante un hijo que Dios nos quiso ejemplificar. Lo más importante en tu vida me lo tienes que dar para que yo te pueda bendecir. Entonces ahí está la lucha, ¿sí? ¿Ustedes creen que Cristo no sufrió con todo eso? Lo vemos en el Getsemaní. Señor, si puede ser, pase de mí esta copa. Él sí que iba a enfrentar una prueba, la prueba más grande que existe. Iba a separarse de Dios. Iba a separarse de Dios. Y nosotros en Cristo ya nada nos puede separar del amor de Cristo. Volvemos a Romanos 8. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, peligro, espada, etc. Entonces, lo más grande debe ser para ti Cristo, por sobre ti. Y si por sobre ti no tendrás problema con lo que viene. Pero si tú no quieres morir, vas a ser un siervo inútil. Por eso es tan importante la humildad. Porque si realmente te convertiste, le cediste todos tus derechos a todo, eso quiere decir, para que sea un poquito más ilustrativo, estoy dispuesto a perderlo absolutamente todo por Cristo. Y si lo pierdes en tu corazón, aunque después lo perdieras físicamente, ya no te va a afectar porque ya lo perdiste. ¿Qué pasa cuando tú pierdes en tu corazón algo así? Ya moriste a ello, Dios te liberó del ídolo, por eso te lo pide. O sea, ¿acaso Cristo no vino a librarnos de la esclavitud del pecado? ¿Y un ídolo no representa una esclavitud del pecado? Claro que sí. Máxime, si sabes que con esto estás desafiando a Dios y lo estás desobedeciendo o no estás siguiendo los principios que te da en su palabra. Entonces, después de la humildad, viene la mansedumbre. ¿Sí? Y la mansedumbre es una secuela, un derivado de la humildad. Es mantenerte tranquilo en tu mente y en tus emociones porque están bajo el control de Dios. ¿Realmente Dios está controlando tu vida? ¿Lo vas a saber? Si analizas cómo son tus respuestas a lo que Dios te muestra. Sabemos que Dios nos habla de muchas maneras. A veces en un estudio como este, a veces en una vivencia de un tercero. Pero Dios siempre nos está hablando. Como niños espirituales, que dice Pedro, tenemos la capacidad de estar aprendiendo de lo nuestro y de lo de los demás. Y hay la importancia de congregarnos, porque estamos compartiendo unos con otros nuestras vivencias. ¿Con el objetivo de ser juzgados unos para otros? No. Con el objetivo de estimularnos al amor y a las buenas obras. Con el objetivo de alentarnos a la entrega, a depositar en Cristo. Esa es una verdadera iglesia. Donde la verdadera preocupación por tu prójimo es una realidad. Si tú no te preocupas por tu prójimo, ¿cómo puedes decir que andas en el amor? Si tú estás viviendo solo tu propia vida y no te interesas en los demás, eres un egoísta. Y lo peor de todo es que cuando vives así solo te ves a ti mismo. Y si solo te ves a ti mismo, entonces eres más egoísta. Y tienes la incapacidad de experimentar el dolor ajeno. Creo que te lleva a poder consolar a otros. Porque la Escritura dice que con la consolación que somos consolados, debemos también nosotros consolar a otros.
Entonces, si estás en pruebas y Dios no te consuela, o en un estudio llegas y no sales nutrido para entregarte, con el deseo de hacer la voluntad de Dios, entonces, para Dios, piénsalo. ¿Qué es lo que dice Colosenses 3:12? Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Acaso todos estos atributos están en ti? O sea, en tu relación con los demás, eres misericordioso, eres benigno, tienes paciencia. Y esto precisamente, esto habla la mansedumbre. Dios quiere que seas manso. Entonces, vístete precisamente de este don. Si Dios ya te consoló a ti, tú puedes consolar a otros. Si tú no eres salvo y Dios no te ha consolado a ti, ¿cómo vas a consolar a otros si apenas si puedes con tu vida? De hecho, en un sentido, nosotros venimos a Cristo porque ya no podemos con nuestra vida. El que cree que puede con su vida nunca viene a Cristo, porque cree que domina las circunstancias y que todo lo puede manejar y que su forma de pensar lo va a sacar adelante. Y aunque una persona en esta vida así le pasara, va a enfrentar el infierno. Porque el hecho de haber menospreciado a Cristo es hacer afrenta al Espíritu Santo. Es cometer un pecado contra el Espíritu Santo, la que no se perdona. Eso es en un sentido. Y luego viene el tercer atributo, la paciencia, que la base de esto es longanimidad, un ánimo constante, ¿sí? Y como todo va ligado, la paciencia es producto de la humildad y de la mansedumbre. Todo está ligado. ¿Ven ustedes? Cuando nosotros tenemos algún problema y vamos a Dios, ¿acaso no le pedimos paciencia y misericordia? A lo mejor te equivocaste en algo. Y le pides a Dios, Señor, me equivoqué, perdóname, ayúdame a salir de este problema. A veces Dios puede tardar en responder, pero cuando llega una realidad que Dios te ayuda a salir, que Dios te liberó, no me digas que no crece tu gratitud ante Dios. Nuestra vida está llena de problemas que son consecuencias de nuestras acciones y de otros muchas veces, pero lo principal es de lo que nosotros hacemos, pensamos o creemos aún de los demás. Por tanto, cuando tú te consideras a ti mismo en una situación como esta y sabes lo muy pecador que eres, entonces automáticamente tu paciencia hacia los demás debe de crecer. Dice 1 de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. No hay excepción. Y va a ser fácil si tú estás viendo tus debilidades. ¿Sí? Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ellos fueron encomendados a una obra y ellos se concentraron en cumplir lo que Dios había pedido que hicieran. Y eso les permitió tener paciencia ante tanto pecado, ante tanto desafío a Dios. Y vuelvo a mencionar el de Isaías, que mencionamos la vez pasada. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha revelado el brazo del Señor? O sea, Isaías actuaba como profeta y nadie creía. Pero eso no es lo grave. Isaías creía. ¿Le podrías tú decir a Dios esto? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Tú mismo no estás creyendo. ¿Te das cuenta? Por eso es que si en tu vida no hay verdaderas convicciones, ni vas a hacer la voluntad de Dios, ni vas a crecer. Tampoco te vas a salvar, por supuesto. Y para concluir el día de hoy, soportándoos los unos a los otros en amor. Soportándolos. ¿Sí? Entonces ahí vamos. La humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador a los demás. Fíjate qué bonito concepto. Que se expresa de forma continua e incondicional. A mí la última frase me suena muy fuerte, como es el amor, incondicional. Pero te das cuenta que todos estos atributos que vimos en este versículo 2 de Efesios están ligados unos a otros. Así es la palabra de Dios. Es una unidad. Tú no puedes usarla parcialmente. Por eso en la actualidad se habla tanto por medio de las verdaderas iglesias, que vivas conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios de la palabra. Porque sacar de contexto algo ya te está llevando al pecado, porque quiere decir que estás evitando lo que te acusa y estás dejando lo que te conviene. Estás tergiversando la Escritura. Y eso estamos viviendo hoy. Y tú mismo lo puedes estar viviendo. O sea, Dios es un todo y su palabra es un todo porque Cristo es la palabra. Omitir algo de lo que Dios dice para justificarte es pecado. Y el pecado nunca va a traer a tu vida buenas consecuencias. ¿Cuál fue la peor consecuencia? Te separó del amor de Dios. Te separó de una comunión. Te llevó a la muerte espiritual primero, física después. Ahora, curiosamente, en Cristo estamos obteniendo primero la vida espiritual y después viene la vida física en momentos de Dios. Entonces, si tú no arreglas todas tus cosas con Dios, no puedes soportar a nadie. Si no te soportas a ti mismo, ¿cómo puedes soportar a otros? Si no eres paciente contigo mismo, ¿cómo puedes ser paciente con otro? Y todo esto en relación a Cristo. El verdadero paciente es Dios, ¿verdad? Señor, cámbiame. Señor, pídeme. Hazme ver. Dame fuerza. Y claro que Dios te la da, si le pides de corazón. Así como dice en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando. Por tanto, cualquier área débil que tú concientices que estás mal, pídele que te ayude. Pero tienes que anhelar que Dios te libere. Y tienes que anhelar que lo que Él te muestre lo vas a obedecer. Si no, no estás pidiendo con sinceridad ni con fe y no va a pasar nada. Te vas a decir, no, pues yo le he pedido a Dios y no me oye. Una vez hace muchos años invitamos a una serie de personas a comer a la casa de ustedes para hablarles de Cristo. Y una persona de las que fue decía, es que andaba con un casado. Y decía, no, es que yo le he pedido a Dios que me quite con este hombre. Pero como no me quita, entiendo que sí me está dando permiso. Pues sí, imagínense ustedes. Qué razonamiento, ¿verdad? No quería hacer la voluntad de Dios, más bien quería hacer su propia voluntad. Ya lo había determinado. Entonces, la manera en la que Dios te responde y te da la respuesta a cualquier cosa que le pidas es que en tu corazón estés dispuesto a realmente obedecer lo que Él te dice. Porque si Él ve que tu corazón no está dispuesto, ¿para qué te dice? Si sabe que no lo vas a obedecer. Y entonces vas a decir, no, pues es que yo ya le pedí al Señor y no me responde. No es que no te responda. Probablemente ya te respondió, pero tú no quieres escuchar, porque no quieres hacer la voluntad de Dios. Y ahí volvemos al principio del estudio.
Si en tu vida no hay convicciones, si lo más importante en tu vida no es Jesús, no prevalecerás. Por tanto, lo que necesitamos es hacer crecer nuestra convicción. Y el primer elemento es el amor a Cristo por sobre todas las cosas. Vamos a dar gracias. Padre bendito, queremos agradecer mucho por este estudio. Y como siempre, Señor, sabemos que tú hablas al corazón de todos nosotros, porque tú lo que quieres es la edificación de la iglesia, lo que tú quieres es formar a Cristo. Así que, Señor, te pedimos, tanto en forma individual como iglesia, que nos des ese corazón humilde, sencillo, dispuesto a hacer tu voluntad, Señor, y que nos des la fuerza para seguirla, con la convicción de que todo lo que tú prometes lo cumples, y que tú quieres lo mejor para cada uno. Tú ya nos lo demostraste en Cristo, y entendemos, Padre, que lo mejor no es lo que nosotros pensamos que es lo mejor, sino lo que tú dispusiste que sería lo mejor. Un día lo entenderemos de una manera más real cuando estemos en tu presencia. Pero ahora en este mundo, mientras estemos aquí, permítenos creerlo por fe y vivirlo por fe, Señor. Por tanto, doblega nuestro corazón, Señor, y hazlo fiel a ti para que solo anhele hacer tu voluntad. Padre, te pedimos que hagas esto por toda nuestra iglesia. Te pedimos por Pati López, Señor, que tú sigas trabajando en la restitución de su salud y le des fuerza. Y por los padecimientos que todos los demás tenemos, Señor, es una lista larga, pero tú sabes lo que cada uno vive, lo que pasa en nuestras familias, por lo que te pedimos, lloramos. Tú concédenos, Padre, ser un testimonio vivo y concédenos la salvación de nuestros seres amados. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.